eh, esta imagen que te estoy mostrando me va a indicar qué tipo de imagen es y qué es lo que tú puedes interpretar a través de esta imagen. No se ve, doctor, todavía no está bien compartido. Sale, No lo pueden ver. no. No, doctora. Ahí, ok, ok. Entonces hay un pequeño problema aquí para compartir. Espera un momento. Puede ser por el formato donde tengo esta presentación. Ahora ni yo la veo. A ver, se ve todo oscuro. ¿Ahí lo ves, No, Andrés? ¿O no? doctora, no se ve. No, no se ve nada. Ok, bueno. Se ve la carpeta de imágenes. Sí, sí, claro, se ve la imagen, pero ustedes no la pueden ver, solo la puedo ver yo. Ok, entonces, a ver. Vamos a ver de nuevo, un nuevo intento. Vamos a verlo si se puede ver así. Aquí ahorita no pueden ver nada, o si pueden ver algo. No, no se No ve hay nada. nada. Bueno, entonces definitivamente no se va a poder ver así, entonces vamos a hacerlo de otra manera. Okay. Listo, ahí sí puedes verlo, Andrés. Sí, ahí sí se puede ver ya. Bueno, entonces aquí inicia por favor en cuanto a tu descripción de esta imagen y diagnóstico. Ya, observo una imagen hiperdensa ubicado en la región eh, occipital izquierda con una lesión, un edema perilesional hipodenso. Ya, Juan, hasta ahí nomás. Está bien, Andrés, ¿ya? Está muy bien. Ángeles Yuquilema. Sí, doctora. Ya. Eh, ¿Cuál es el diagnóstico que crees tiene esta imagen que estamos viendo? Podría tratarse de un infarto hemorrágico. Ya, y esto, ¿qué tanto tiempo tiene de evolución? Porque hay infartos de 10 años, de 5 meses, de un día. Puede ser agudo porque agudo, ¿Por qué es agudo? por- está, está hiperdenso. Aunque, o sea, no está tan hiperdenso en realidad. Ya, ok. Jocelyn Yunga. No te escucho muy bien, Jocelyn. ¿Ahí me escucho? Sí, mejor. Muy bien. Ok, Jocelyn. Ahora, ¿cómo describirías tú esta imagen y cuál diagnóstico sería el ideal para esta imagen? Bueno, es una tomografía de cerebro simple en cortexial que va a presentar se va a observar una imagen hiperdensa en región occipital con hipodensidad periférica correspondiente a edema perilesional, leve desplazamiento de la línea media con efecto de masa. Perdón. Con la impresión diagnóstica, doctora, también. ¿No te escuché qué cosa? Con impresión diagnóstica también, o sea, lo que es. Claro, sí. Ya, bueno, en cuanto a la impresión diagnóstica, se trataría de Debe parece, participar también. correspondería a un hematoma
intraparenquimatoso, más que a Ya. un SB, intraparenquimatoso agudo, Ya, en ok. región occipital. Ok, está bien. Ok. Hernán Orozco, no me funciona la cámara. Ok, está bien, Hernán, porque me está pidiendo que lo ingrese y no me di cuenta. Ok, entonces está Jocelyn. Liz Verde Soto. Presente, doctora. Liz, ok. Bueno. Aquí, antes de continuar con Liz, entonces quedamos en claro que esta es una lesión hemorrágica intraparenquimatosa, o puede mencionarse como una lesión vascular hemorrágica aguda en región occipital del lado izquierdo. Desplazamiento de la línea media, realmente no existe un desplazamiento de la línea media. Lo que estamos viendo aquí, que de pronto no lo interpretemos tan fácilmente, es la comunicación de la hemorragia hacia el espacio subaracnoideo, y aquí lo que se delimita hiperdenso es la tienda del cerebelo, ¿sí? Que sea un poquito hiperdensa, y eso es lo que de pronto confunde un poco con la línea media. La línea media es la tienda del cerebelo y la presencia de sangre a nivel subaracnoideo. Pero en todo caso pudieron identificar que es una lesión hemorrágica. Lo que cabe mencionar, debemos establecer si es aguda, si es crónica, ¿verdad? Eso es importante en el diagnóstico. Y antes de pasar a la siguiente imagen, mostrarles esta estructura calcificada que corresponde a la glándula pineal calcificada como una estructura de características fisiológicas que se tiende a calcificar. Ok, ahora sí vamos listo, vamos a la siguiente imagen. Ok, entonces aquí tenemos el mismo paciente. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos imágenes, Liz? Ya. Bueno, aquí podría existir lo que, bueno, o sea, lo que veo una zona hipodensa, en lo Ya. que sería la región temporal izquierda. Ujú. En lo que es en la imagen sería derecha en izquierda. En todas dos imágenes las describo. Yo te doy un dato, es el mismo paciente. Lo que yo te pregunto es, entre esas dos imágenes, ¿cuál es la diferencia? Ya la diferencia que radicaría en que esta ¿O es son igualitas? isquémica y la otra es hemorrágica. ¿No? Estaba cerca, Liz, pero la descripción estuvo bien. Juan José Vélez. Presente, doctor. Juan José, ¿cuál es la diferencia entre estas dos imágenes? Para mí la diferencia es que una es simple, el lado izquierdo, y el lado derecho es contrastado. Tiene un contraste, perdón. Correcto, correcto, así es, Juan José. Indira Vega. Sí, doctora. Ya, Indira, entonces, bajo esta descripción anterior que hizo Liz y el análisis que le hizo Juan José, ¿qué opinas tú respecto al diagnóstico de la imagen que se está mostrando? Ya que tiene contraste, podremos hablar de que puede ser un tumor, ya que a este tipo de estructuras normalmente se le aplica contraste para poder ver más a fondo qué estructuras están comprometidas, y por lo que visualizo podría ser un glioblastoma, se me fue la palabra. Multiforme. Multiforme, sí. Sí, es feo el nombre, sí. Nos podemos equivocar. Ok, muy bien. Fanny Vázquez. Presente, doctora. Fanny, entonces, si vemos la primera imagen, ¿verdad? Esta que es la tomografía simple, yo describo esto como una hipodensidad. Si yo me quedo hasta aquí, ¿verdad? Hasta este punto, ¿qué diagnósticos yo puedo pensar en esta primera imagen? Si no tengo la contrastada, si no solo tengo esta, ¿qué puedo pensar de qué se trata esta lesión? Un edema vasogénico, ¿Ya? quizá también una hemorragia intraparenquimatosa, pero en estadio crónico, ya con liquefacción y todo, con una encefalomalacia. Te fuiste a lo más difícil. Yo más bien hubiese pensado primerito en pensar en una lesión isquémica, aguda.
más que en una hemorrágica crónica, pero no está mal también. También podría ser, pero ¿por qué no sería una lesión de pronto crónica? Porque recuerda que hay como un cambio del tamaño de los ventrículos. Entonces aquí vemos que los ventrículos se mantienen medianamente hasta un poco comprimidos o de tamaño normal. Ok, Fanny. Ahora, en la imagen contigua, que es la imagen con contraste, ¿qué me permite eh, poder tener más seguridad respecto al diagnóstico de la lesión, que en la imagen simple pues podría tener varios diferenciales y que dejarme muchas dudas? El contraste, porque estamos hablando de que es un glioblastoma multiforme, entonces, entonces al ser un tumor en la parte de adentro tiene tejido necrótico, tiene tejido licuefactivo. Estamos hablando de que eso es similar al líquido cefalorraquídeo, por eso es hipodenso, pero en la parte de afuera está sólido todavía, entonces por eso, pues al ser sólido capta el contraste. Eso, en realidad lo último que dijiste es lo primero, ¿sí? Está bien lo que tú dijiste, pero para cuando le expliques, lo más importante de destacar entre las dos imágenes es que la lesión capta contraste. Sí, eso es lo que tienes que decirse de manera inicial. Como capta contraste de manera periférica, entonces pensamos en una lesión tumoral. Y lo que quiero dejar en claro también es de para que ustedes no solo piensen en glioblastoma multiforme, simplemente ese lo tomamos como un ejemplo, como un tumor muy frecuente, pero no todas las lesiones tumorales o que tengan realce periférico corresponden a glioblastomas multiformes. Pueden ser tumores de otros orígenes histológicos, pero en todo caso está bien mencionar al diagnóstico que nosotros hemos visto durante la clase. Ariel Triguero. Sí, doctora, presente. Ariel, vamos a ver otra imagen, ya está aquí, ya la revisamos mucho. Ok, Ariel, aquí ¿qué podemos identificar? A veces son cosas sutiles o no tan graves, pero todas requieren su análisis, ¿no? Sí, para comenzar, es una tomografía simple de cráneo y pues se logra apreciar lo que es una atrofia en la parte del lóbulo frontal y se ve una zona eh, hiperdensa. Se le llega a decir que tiene lo que es esta cosa de atrofia porque tiene lo que es ensanchamiento de los surcos cerebrales. Sí, exactamente, hay un ensanchamiento de los surcos cerebrales y por lo tanto una atrofia que es visible aquí a nivel frontal bilateral, correcto. Está muy bien, Ariel. Ahora, Ronald Torres. Sí, doctor. Ronald, en este paciente, fuera de la atrofia que ya fue descrita, hay algo más que debemos detallar. ¿Y qué es esta imagen que no se ha descrito hasta el momento? ¿Qué representa? De la atrofia. Si la atrofia ya fue descrita, ¿hay algo más que es visible en esta imagen? ¿Lo identificas o no? ¿Qué sería esa línea interhemisférica hiperdensa? No sé. No solucionemos todo. Bueno, va a quedar en suspenso Ronald mientras vemos otra imagen, ¿ya? A ver, Emilio Santander. Presente. Emilio, ¿logras ver qué es lo que qué es lo que nos falta de mencionar en esta imagen? Puede ser un edema subgaleal. Hematoma. Un hematoma subrayal. En qué región, cómo lo describimos para completar esa información? Fíjense que cuando ustedes participan, cada palabra que ustedes dicen es el global de la nota que ustedes tienen. Entonces, si tú me respondes, puede ser edema subgaleal, ¿verdad? No está del todo mal, pero es muy poco, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes respondan va en relación a lo que ustedes van a obtener como nota. Entonces, cuando ustedes digan y tengan la oportunidad de participar, tratan de ser lo más completos posibles porque esa es su nota. Ya, en la región temporoparietal, no, temporo-occipital derecha. A ver, pero fíjate que nosotros hemos hablado de los niveles.
¿verdad? De los niveles en los cuales más o menos nos ubicamos en los lóbulos. Y aquí estamos bien arriba, ¿verdad? Entonces, parietal. Es parietal, sin duda. Si tú no ves ventrículos, como les he explicado, y recordando el nivel del grano de café que vimos en las primeras clases, sabemos que estamos bien arriba y que arriba solamente tenemos para discriminar adelante los lóbulos frontales y en la parte posterior los lóbulos parietales. Listo. Ok, entonces al final, ¿cuál sería el diagnóstico, Emilio? Una hemorragia subgaleal en el lóbulo parietal posterior. Bueno, ok, a ver, ahora continuemos con Joel Sánchez. Sí, doctora. Joel, ¿cuál es el diagnóstico entonces aquí, Joel? Yo diría que es un hematoma subgaleal parietal del lado derecho, porque yo observo una hiperdensidad de los tejidos blandos que van a ser extracraneales y se encuentran en la región parietal. Así es, correcto. Ahora, antes de que se me pase, volvemos con Ronald Torres. Doctor. Ronald, ahora sí. Vamos a ver. Uy, no sé, estoy volviendo a la misma imagen. Disculpen. Ok, veamos aquí, Ronald. Vamos a analizar estas dos imágenes y quiero que me digas cuál es la diferencia entre estas dos imágenes. Diferencia. ¿Son dos Una, por pacientes ejemplo, o es el mismo paciente? Esa es la pregunta. ¿Tú qué crees? ¿Estamos hablando del mismo paciente? casi como la imagen que la primera que mostró, que una está sin contraste y la otra con. Correcto, esa es la diferencia que quería que notes. Ahora, analicemos únicamente la imagen simple. ¿Qué describirías tú si te toca evaluar esta imagen? Es tu paciente, tiene cefalea y se hace la tomografía, recibo esa imagen. ¿Qué puedo detallar respecto a la imagen simple? Es la simple. Ujú. Como aquí, a ver, no sé qué, cómo es. Hay como como múltiples imágenes hiperdensas. Yo te digo la simplemente te la señalo aquí. En esta imagen, ¿qué es lo que me llama la atención? ¿Qué es lo que más predomina en esa imagen? Como una hemorragia ahí que hay en la parte izquierda. Ya. ¿Y esa hemorragia de qué tiempo de evolución es? Claro, hipodensa, pues, porque sería más de 15 días, ¿no? Un edema, más. No, entonces hemorragia, ahora dices edema, ¿no? Pues, Ya da la no impresión. comprendí la descripción. Ok, vamos a continuar entonces. Ya mira que te di dos oportunidades, Ronald. Linda Sánchez. Presente, doctora. Linda, esta imagen en la fase simple, ¿qué, qué podemos decir de ella? Bueno, en la imagen donde vemos la tomografía simple, aquí podemos ver una zona hipodensa que estaría más o menos al nivel de la región frontotemporal izquierda. Aquí podemos ver que, o sea, yo diría que hay o sea, un colapso de los ventrículos porque no se alcanza a ver el ventrículo lateral del lado izquierdo. Correcto, o sea que esa imagen hipodensa ejerce efecto de masa. Sí. Ya, ok. Josué Saavedra. Presente, doctora. Entonces, Josué, vuelvo a la misma imagen. ¿Qué describirías tú y qué pensarías solamente al ver la imagen simple? Obviamente tenemos la ayuda de que te digo, este es el mismo paciente que se obtuvo imágenes luego con contraste. Ya, entonces, dado a que tenemos esa facilidad, ya tenemos una idea más clara de qué podemos interpretar. ¿Qué interpretamos de esta imagen, Josué? O sea, aquí en la tomografía simple vemos que hay una obstrucción en lo que es el sistema ventricular izquierdo
como esta tomografía es simple, no podemos apreciar tampoco lo que son los vasos, porque no van a estar contrastadas. También la zona que va a estar hipodensa va a tener la forma como de un guante. Por lo tanto, ¿qué representa esa zona? Por lo tanto, va a representar un edema vasogénico. Correcto, entonces, otra vez pasó, estuvo bien Josué, pero fuimos digamos, de lo último a lo primero. Teníamos que empezar mencionando a la lesión hipodensa, que corresponde a un edema vasogénico. Ahora tú lo dijiste todo, pero como que fuiste al revés. Primero empezamos por lo que obstruye o por lo que genera la compresión y luego hablamos de la compresión, ¿sí? O sea, primero hablamos del problema y luego de sus, digamos, de lo que genera ese problema. Entonces, el problema principal que nosotros podemos ver en esa imagen simple es la lesión hipodensa, que se observa a nivel de la sustancia blanca de la región frontotemporal. Está bien. Ahora, ¿qué condiciona esa lesión hipodensa? Condiciona efecto de masa. Eso es lo que podemos ver. Muy bien. Ok. Ahora, Rommel Rosales. Presente, doctor. Rommel, entonces, ahora que ya tenemos la imagen analizada de tomografía simple, ahora podemos revisar la imagen contrastada. Que les indico, es un paciente, que es el mismo paciente, solamente que una imagen simple y otra es contrastada. Siempre hacemos una comparación, eso es también algo que ustedes deben saberlo. Cuando yo analizo un estudio contrastado, siempre hago una comparación con la imagen simple. Siempre eso me permite poder detallar más hallazgos y poder diferenciar mejor las imágenes. Entonces, ahora que administro contraste, ¿qué podemos identificar cuando administramos contraste? Ya, o sea, dejando de lado el contraste, también se puede ver aquí lo que viene a ser esa zona hipodensa, que es el edema vasogénico, y ya hablando netamente del contraste, se puede ver de que netamente con el contraste se ve definido o se ve redondeado, o ya se pueden observar lo que son las diferentes estructuras circulares bien definidas, que se observan a lo largo de todo el encéfalo, que como podemos ver son múltiples, son como 6 aproximadamente, y Está todas bien, se pintan con lo que es el contraste. Está bien, Rommel, muy bien. Andreina Ronquillo. Presente. Ok, Andreina, entonces, explicado todo esto, ¿cuál sería el diagnóstico que podríamos nosotros sospechar ante esta evaluación de imágenes? Una metástasis múltiple, por lo que Correcto, existen sería. varias masas hiperdensas en forma de patrón de anillo. Correcto, precisamente. Existe un patrón de realce en anillo en algunas lesiones. Y también fijémonos que las lesiones están distribuidas en ambos hemisferios. También, si nosotros recorremos las imágenes entre la simple y la contrastada, podemos ver que si ya tenemos claro que hay lesiones metastásicas y las buscamos ahora en la imagen simple, quizás podemos encontrar algunas de estas lesiones. Por ejemplo, aquí, aunque no lo veo tan claramente, pero lógicamente con el respaldo de la imagen contrastada, puedo ir, digamos, de atrás para adelante y quizás en la imagen simple ya puedo denotar que sí hay ciertas imágenes nodulares, pero obviamente, sin duda, si no tuviera contraste, se me haría mucho más difícil poderlas ver de manera retrospectiva. A veces el análisis retrospectivo nos permite ver más de lo que podíamos ver en un inicio, y eso también es un buen ejercicio, comparar lo que podemos ver entre contraste y sin contraste. Entonces, efectivamente, estas son lesiones metastásicas. Fijémonos que el edema vasogénico se distribuye de una manera realmente inequivalente. No lo vemos tan evidente alrededor de las lesiones que captan contraste, más lo vemos enfocado en una zona del hemisferio del lado izquierdo, donde sí hay lesiones, pero vemos que en el lado contralateral el edema que sí está presente se ve un poco borroso y no es tan evidente. Algo que también podemos destacar de estas dos imágenes es que al existir varias imágenes nodulares, posiblemente de origen metastásico, también se puede generar una borrosidad o aplanamiento de los surcos de la convexidad debido a que esto condiciona a un edema cerebral generalizado en el paciente.
Y también cabe mencionarles que no todo aquello que se ve de nodularidad múltiple corresponde a metástasis. Hay un grupo de patologías que no hemos revisado hasta el momento que corresponden a las lesiones infecciosas, que también deben estar en nuestro radar cuando veamos lesiones nodulares múltiples en el cerebro. Entonces, cuando veamos una multiplicidad de nódulos, tanto como pensamos en metástasis, también debemos descartar las neuroinfecciones que pueden dar nódulos múltiples, como de pronto a veces los pacientes con toxoplasmosis, pacientes con tuberculosis. Hay un sinnúmero de enfermedades, pero lo que más nos lleva al diagnóstico diferencial son los antecedentes clínicos, la edad del paciente y el origen. Por ejemplo, si el paciente tiene VIH, sin duda vamos a pensar en una neuroinfección antes que lesiones metastásicas. Si sabemos que el paciente tiene ya un diagnóstico primario conocido, entonces vamos a pensar sin duda en lesiones de origen neoformativo o un secundarismo, que son las lesiones metastásicas. Okay, vamos a continuar. Marlon Rojas. Marlon. Buenas tardes, dígame, doctora. Ok, Marlon, vamos a ver la siguiente imagen. Atento, por favor. Ya, entonces, vemos esta imagen con atención y ¿qué es lo que te llama la atención de esta imagen? Que lo evaluamos en clase y que podríamos... Lo que me llama la atención de esta imagen, pues, es la bastante dilatación de los ventrículos, que correspondería a lo que es una hidrocefalia. Hay una bastante dilatación de los ventrículos. No están un poquito amplios, pero así como bastante, tampoco. Sí puedes decir que cuando no es tan marcado, pero si notas que hay una diferencia respecto a lo que regularmente conocemos como normal, podríamos hablar de una ampliación ventricular. Adicional a la ampliación o agrandamiento del sistema ventricular, ¿existe algo más que pudiese detallarse en esta imagen? Que es los surcos, podría ser también una atrofia. De ahí no. De ahí por lo demás es sano el paciente. Ajá, una atrofia, porque hay un estrechamiento de los surcos. Perdón, un ensanchamiento de los surcos. Ensanchamiento, ok. Melanie Paredes. Presente, doctora. Melanie, en esta imagen que les estoy mostrando, fuera de lo que mencionó tu compañero, ¿qué hallazgo podría estarse pasando por alto aquí? Que lo dijimos en clase. Que tal vez se puede observar también lo que es una hipodensidad en ambos hemisferios, lo que son al lado de los ventrículos. Y eso, esa hipodensidad ventricular. Esa hipodensidad periventricular que estamos revisando, ¿recuerdas a qué pertenecía cuando yo lo mencioné en clase? Ahorita yo lo voy a detallar para que ustedes vean. Fíjense, estas son las hipodensas, confluentes. La pregunta queda abierta para cualquiera que quiera responder, si lo conocen o no lo conocen. Tal vez podría ser correspondiente a un edema, las imágenes hipodensas. No es edema. ¿Alguno de ustedes sabe esto? A ver, Iván. Puede ser la lesión. Y eso yo lo dije en clase, por si acaso, porque ya me hacen dudar. ¿Lo dije o no lo dije en clase? Sí, doctora, sí lo dije. Sí lo dije, ¿no? Entonces, eso que les muestro ahí es algo que lo vemos comúnmente, que yo les decía, lo vuelvo a repetir por si acaso no lo recordamos, alguno de nosotros, bueno, lo vamos a ver con frecuencia, regularmente asociado o muy frecuente en pacientes que tienen atrofia o que tienen dilatación ventricular por atrofia. También que está asociado mucho a pacientes que tienen enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión arterial y que corresponde a algo que nosotros denominamos enfermedad de los pequeños vasos sanguíneos del cerebro, que son lesiones microangiopáticas, es decir, en los pequeños vasos, microangiopáticas crónicas por eso se ven oscuras o hipodensas, y que son secundarias a procesos ateroscleróticos o hipertensión arterial. Realmente no tienen unas manifestaciones tan evidentes, clínicas importantes. Seguramente lo vamos a ver en muchos pacientes en los cuales realmente no hay una manifestación
o una clínica importante, pero de todas maneras lo debemos de definir porque de esta forma no vamos a confundirnos en ciertas ocasiones en pensar que las lesiones microangiopáticas sean realmente el origen del problema de lo que estamos viendo en una tomografía. Entonces, básicamente para poderlo distinguir como un hallazgo que no es que es normal, pero que se va a ver con frecuencia, sobre todo en este grupo etario donde existen ya cambios involutivos cerebrales. Laura Ortiz. Presente, doctora. Ok, Laura, vamos a ver la siguiente imagen. Estoy yendo como al cangrejo. Ahora sí. A ver, Laura. En esta imagen, nosotros, ¿qué podemos observar de manera descriptiva? Solo descriptiva. ¿Qué podemos describir de esta Que imagen, Laura? existe una lesión hipodensa en la región, que hay una lesión hipodensa en región frontoparietal, no, sería parieto temporal, parieto temporal, sí, y está en el lado izquierdo. Correcto, Laura. Y causa también compresión de lo que es el sistema ventricular. Ya, muy bien, Laura. Hasta ahí. Vamos a continuar con esta misma imagen con Hernán Orozco. Presente, doctor. Ok, Hernán. Entonces, ¿qué más podemos describir respecto a esta imagen? Podemos observar que los ventrículos se encuentran dilatados. También, respecto al diagnóstico, yo diría que es un evento cerebrovascular isquémico de la arteria meningia media, porque esa es la parte por lo general que se encuentra hipodensa, y esa es la parte que irriga por lo general. A ver, aquí creo que hubo una pequeña confusión. Estás confundiendo la arteria meningia media con otra arteria. Acuérdate que las meningias Arteria tienen cerebral, relación cerebral con los media, arteria traumatismos, ¿verdad? cerebral, me confundí. Ahí, sí, yo sé, te confundiste, yo sé. Ok. Entonces, vamos a continuar con Andrés Narváez. Sí, doctora. Andrés, entonces, en este caso, nosotros hablamos ya de una lesión isquémica. Cuando hablamos de lesiones isquémicas, esta hipodensidad, ¿qué abarca o dónde afecta la lesión hipodensa que caracteriza a una lesión isquémica como la que estamos viendo? Puede ser un edema citotóxico en lo que es la sustancia blanca y gris. Ajá, llega a afectar a la Así es. sustancia blanca y gris. Así de sencillo, precisamente, Andrés. Eso es lo que yo quería que tú respondas. Entonces, lo que ustedes detallaron estuvo muy bien, pero vamos a mencionarlo otra vez para que quede claro para todos. Tenemos una lesión hipodensa que afecta tanto la sustancia blanca como la sustancia gris, condicionando un edema citotóxico evidente en el hemisferio izquierdo, en la región frontotemporal, que como bien lo mencionó su compañero, es territorio de la arteria cerebral media, un territorio que está vascularizado por una arteria que irriga una gran cantidad, una gran parte de lo que corresponde al cerebro. Esta lesión genera efecto de masa, comprime estructuras del sistema ventricular, desplaza la línea media y aunque no podemos decir que hay no podemos hablar de hidrocefalia, pero sí lo mencionó su compañero, al comprimir y establecer un efecto de masa, hace que se comprime el ventrículo lateral izquierdo adyacente a la lesión, pero al no circular adecuadamente el líquido cefalorraquídeo por esta compresión, entonces por eso nosotros podemos denotar un aumento de tamaño del ventrículo contralateral, es decir, que vemos un sistema ventricular asimétrico, ¿sí? Dilatado de manera asimétrica. En el lado contralateral se ve dilatado, en el lado afecto se ve comprimido. Ok, vamos a continuar con Jonathan Murillo. Jonathan. Presente, doctora. Muy bien, Jonathan. Ok, espera un momentito. Vamos a ver la siguiente imagen. Jonathan, ¿qué podemos mencionar respecto a esta imagen? ¿Cuál sería, digamos directamente, cuál es el diagnóstico que podemos detallar de esta imagen que estoy mostrando?
Un edema subaracnoideo. Ya, ¿y cómo describimos ese edema subaracnoide? Como, a ver, sería lesión hiperdensa en lo que sería a nivel de las cisternas basales. Ya, ahora Jonathan, ¿cuál es el diagnóstico de nuevo una vez que has descrito? Sería edema subaracnoideo en las cisternas basales. Ya, ahora, si yo te pregunto edema, el edema es líquido. El líquido, ¿cómo se ve en una tomografía? ¿Hiperdenso o hipodenso? Hipodenso. Ya, y aquí estamos viendo sangrado. Entonces, ¿esto es edema realmente? Porque si no, no sería hiperdenso. ¿Sí o no? Sí, esa es una hemorragia sería, esa es una hemorragia. Correcto, entonces ¿por qué le decimos edema? Entonces no es edema. Ok. Natalie Morales. Presente, doctora. Ya, Natalie, ¿cómo describimos esta imagen y cuál sería el diagnóstico? Se describe una hiperdensidad que se ve más que todo en el polígono de Willis, que normalmente cuando no se le administra contrastes debería verse la vasculatura de manera hipodensa, pero en este caso se ve hiperdensa, por lo tanto es una hemorragia subaracnoidea a nivel de las cisternas de la base. Correcto, pero recuerda que no representa la hiperdensidad del polígono de Willis, sino el recorrido que harían las estructuras vasculares que conforman el polígono de Willis, porque en estos casos hay una acumulación de sangre en las cisternas de la base, ¿verdad? Por ello es que se ve en este aspecto. Okay. Giancarlos Mocha. La doctora, dígame. Ok, vamos a ver la siguiente imagen. Juan Carlos. Esta es una imagen, antes de que tú la revises, voy a hacer una puntualización. Estamos viendo resonancia magnética. En resonancia magnética hay varias secuencias. Básicamente, me interesa que ustedes sepan el día de hoy que tenemos secuencia T1, que es la que es muy similar a la tomografía, porque ustedes se fijan, el líquido cefalorraquídeo se ve oscuro, como en la tomografía. Tenemos la imagen inversa, que es la secuencia T2, que lo único que cambia es que el líquido se ve hiperintenso, se ve blanco, ¿ya? Y luego tenemos en esta tercera imagen la misma secuencia T1 con el líquido oscuro, pero en esta la diferencia es que se ha administrado medio de contraste. Entonces analicemos estas imágenes como si fuera una tomografía, ¿verdad? Entonces no te pregunto cuál es el tipo de estudio, ya lo mencioné, tenemos imagen de resonancia magnética. Lo que nos interesa describir es la lesión que se puede interpretar. Entonces, básicamente analicemos entre la primera imagen y la tercera, qué es lo que podemos destacar y cuál podría ser nuestra impresión diagnóstica en base a lo que estamos observando. ¿Me quedé congelada o no sé? ¿O estás pensando, Giancarlo? Ahí estás pensando. Yo, Yo creo que él sí está congelado. hola, doctora, ¿sí me escucha? Ahí sí te escucho, como que falla un poquito el internet, parece. Mostramos una imagen redondeada con hipodensa. Vemos que como va a haber un efecto de masa, porque las partes de la parte derecha, digo o sea, cosas de la parte derecha se mueven hacia la parte, no, de la parte izquierda se mueven hacia la parte derecha. Y si me dice a mí que sería como que el diagnóstico sería por lo que vemos ciertas, como dijo en la primera y como en la segunda, vemos ciertas imágenes que con una fórmula nodular o como regular. El diagnóstico, Giancarlo, porque se queda un poquito pausado, entonces no te sigo, ya no te, está como que se está quedando detenido. ¿Cuál es el diagnóstico?
Doctora, si me escucha, es un glioblastoma A mí medio te escuché, no te está ayudando mucho multiforme. la... La doctora, ¿sí Ok. me escucha? Sí, sí te escuché, está bien ya, no hay problema. Tito Mejía. Presente, doctor. Tito, vamos a hacer una recapitulación de esta imagen, dado que Giancarlo tuvo un poquito de problemas técnicos, pero más o menos él ya nos dio una descripción. Me gustaría que tú, por favor, hagas una breve descripción de lo que se está viendo en esta imagen. ¿En la primera, doctora, o en cualquiera de las tres? En la que tú quieras. Bueno, en la primera se ve una zona hipodensa. Aquí, También, Tito, y para todos, cuando ya estamos viendo que tenemos contraste y ya identificamos que hay una masa, un nódulo, podemos decir de manera, digamos, de manera inicial, ya sin maquillarlo, digamos. Yo les digo, no le digan masa al principio porque no sabemos con exactitud, pero aquí sí sabemos, entonces puedes decirle, aquí hay una masa o un nódulo, como tú quieras decirle, ¿ya? Una lesión. Ya no tanto como por la densidad, sino por la forma que tiene la imagen. Ok, continúa, Tito. también se puede apreciar que tiene bordes mal definidos. También se va a ver un edema vasogénico y va a haber un efecto de masa porque está comprimiendo los ventrículos. Correcto. También se puede apreciar que hay necrosis en su interior. Así es, correcto. Ok, entonces, dado todas esas características, algo que también puedo mencionarles y podemos adelantarnos desde ya, es que si sabemos que esta es ya la lesión, que lo estamos delimitando en este momento, también podemos ver que esta secuencia en la que el líquido se ve blanco, nos permite ver con más claridad el detalle del edema vasogénico que condiciona la lesión. Fíjense que no lo detallo tan fácilmente en la imagen simple. De pronto la imagen contrastada nos permite ver mejor el patrón de realce heterogéneo que tiene la lesión, pero el edema como que queda un poco sutil para el análisis. Entonces por ello es que en resonancia magnética tenemos diferentes como grupos de imágenes o tipos de imágenes que son las secuencias que nos permiten de pronto potenciar las diferentes características de las lesiones en las diferentes secuencias. En una puedo ver la lesión como realza, en otra puedo ver mejor el edema, en otra puedo ver de manera más esquemática la anatomía del cerebro y la lesión. Y es por ello que tenemos este conjunto de imágenes que nos permiten al final hacer un mejor diagnóstico. Rosa Masú. Presente, doctora. Sí, Rosa, vamos a ver la siguiente imagen contigo, Rosa. Creo que se me han acabado aquí estas imágenes. Aquí tenemos otra, entonces Rosa. Esta de aquí, fíjense que si les doy un análisis de la imagen, corresponde a una resonancia magnética. En este caso es una secuencia de T2. Pero lo importante aquí es establecer cómo describo esta imagen y qué es lo que puede traducir esta imagen. Ya, veo una lesión hiperdensa, forma redondeada, con edema a su alrededor. Se me asimila un poco a un tipo de tumor. También tiene como... ¿Mande? ¿Localización? Ya está localizado en el hemisferio cerebral derecho, en el lado parietal. Estamos aquí en una transición. Está comprometiendo la región frontal y también parte de la región parietal. Sí, porque ahorita estamos en un corte alto y como que no delimitamos bien si está solo parietal o solo frontal. Entonces esta es una lesión frontoparietal del lado derecho. Efectivamente, aquí tenemos un posible tumor cerebral, posiblemente un glioblastoma multiforme. Y lo que les puedo explicar de esta imagen es que aquí obviamente les puse un grado de dificultad mayor porque es una lesión que estamos viéndola en resonancia magnética. Entonces aquí invertimos los componentes. Nosotros ya sabíamos que estas lesiones tienen un componente necrótico interno que es líquido y que en tomografía se ve negro, pero aquí esta es una secuencia T2, que nosotros vamos a analizar esto más adelante a detalle, pero para tener un adelanto de aquello, el T2 es un tipo de imágenes en las cuales el líquido se ve blanco
Entonces, por eso es más difícil interpretarlo ahora, pero es bueno que tú lo hayas hecho muy bien, donde lo que ves, que de pronto lo diríamos si fuera tomografía, lo que vemos hiperdenso, que en realidad aquí es hiperintenso, corresponde al líquido, a la parte necrótica de esta lesión tumoral. ¿Ok? Pero estuvo muy bien, Rosa, porque igual te pudiste defender solo con los conceptos que ya tenemos en claro de tomografía. Ok, continuamos con esa imagen, la vamos a ver con Eric Martínez. Buenas tardes, doctora. ¿Se me escucha? Hola, Eric. Aquí otra vez tenemos una imagen de resonancia. Esta es una imagen de resonancia en secuencia de T2, como la que vimos con Rosa. Entonces, analizando únicamente la parte morfológica, yo sé que es más complejo por cuestión de los conceptos entre resonancia y tomografía, pero ¿qué podemos destacar aquí? Bueno, Eric. usted dijo que sería más bien hiperintenso, que se observa una zona circular con algo de entre intensidad mayor y menor, porque no solamente se ve una zona totalmente Claro. blanca o pálida. Cuando A vemos una nivel lesión que tiene diferentes tonalidades, le decimos una lesión heterogénea, ¿sí? Porque no heterogénea, es porque tiene uniforme, es heterogénea. las dos tonalidades al nivel de la hoz del cerebro, en la zona medial, eh, por lógica en lo que serían los lóbulos frontales, a nivel de la línea media, por eso o la hoz del cerebro. Un edema vasogénico puede observar a la, sería, sí, extra, a ver, no, la palabra que busco. Pero está bien. Alrededor de la lesión se puede observar otra zona que es de mayor densidad o de mayor tonalidad, que se la puede observar un poco más blanca, la que está Tú dices delimitando esto, el edema, correcto. el edema Entonces, vasogénico. ¿cuál sería Sí, el posible diagnóstico de esta imagen, Eric? posible diagnóstico sería un glioblastoma. Glioblastoma. Sí, Ya. Sí, está bien, Eric. Ahora, gracias. María José Macio. Sí, doctora. María José. Entonces, aquí estamos viendo esta lesión, pero nos cabe mencionar un detalle de esta lesión. ¿Qué nos falta por decir de esta imagen? ¿O qué describirías tú? Ahora hagamos un recuento. Quizás describiéndola comprendo cómo tú la interpretas. A ver, yo veo una comunicación cuerpo calloso, que podría ser también una forma de alas de mariposa. Bueno, no vemos tanto las alas de mariposa, que es el signo característico, pero eso es lo que justamente yo quería que se mencione. Y por eso hice el gráfico de lo que ustedes ven ahí, en ese lo que delineé de color amarillo. Esa parte corresponde a la rodilla del cuerpo calloso, que se limita previo al asta anterior y posterior del cuerpo calloso, ¿verdad? Entonces, perdón, al asta anterior de los ventrículos laterales. Entonces, esto que nosotros estamos viendo acá, ¿verdad? Eso que estoy delimitando otra vez, es el cuerpo calloso, que no se ve normal, se ve con cambios en su intensidad de señal o de su morfología, y esto implica que existe una infiltración de esta masa que ocupa tanto el lóbulo frontal derecho como el izquierdo. Hallazgo característico eh, que es frecuente en los glioblastomas multiformes. Entonces eso es lo que quería que ustedes denoten, que aunque no vemos las alas de mariposa tal como las vimos en otros casos, pero podemos ver esa conexión con el cuerpo calloso y esa comunicación entre un hemisferio y otro fuera del edema, y lo que no se mencionó también, el efecto de masa, no sé si se dijo, el efecto de masa sobre las astas anteriores de los ventrículos laterales. Yesenia López. Yesenia, vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Ok, Yesenia. Esta es una imagen de tomografía. Ahora sí, aquí, ¿qué podríamos destacar de esta imagen?
Deprimido. Y entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál sería tu diagnóstico aquí? ¿Cuál sería el diagnóstico? Sí, está bien. Daniel López. Daniel Presente, López. doctor. Daniel, ¿tú qué opinas de esta imagen? Presente. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Cuál es tu interpretación de esta imagen? Mm, Pues, o sea, asimismo se logra apreciar un colapso ventricular, mientras que en el otro se encuentra un mayor ensanchamiento. Claro, pero lo principal de delimitar aquí no son, digamos, los efectos que se han generado, sino qué es lo que ejerció ese efecto, qué es lo que genera que haya edema, qué es lo que genera que haya compresión ventricular. De eso quiero que me hables. Sospecharía de una masa que provoca dicha ¿Y tú ves si existe una masa aquí? ¿Se evidencia una masa o no? eh, no está bien diferenciado, contrastada. Pero ¿se nota o no que existe una masa aquí? Te pregunto. Sí, yo diría que se ve una masa de gran tamaño que provoca ese desplazamiento. Ya. ¿Y esa masa a qué podría corresponder? O sea, es una masa que se encuentra en la región frontal. Correcto. Ya. Aquí lo difícil, realmente lo complejo, es establecer si la lesión es intraaxial o extraaxial. Por supuesto que esta imagen es sin duda pues una imagen compleja cuando estamos iniciando en el aprendizaje de las lesiones, ¿verdad? Pero aquí les voy a hacer como una especie de delimitación. Esta es la lesión, esta es la masa. Y para que nos quede claro a todos que no es fácil, ¿verdad? Esta es una lesión que tiene una densidad similar a la del parénquima, por eso es difícil de delimitar. Lo que nos permite hacerlo es el edema vasogénico y obviamente pues el efecto de masa que condiciona. Esta de aquí es una lesión extraaxial, ¿sí? Y es una lesión que corresponde a un meningioma, ¿sí? Los meningiomas no son fáciles a veces, como en todos los casos parecería o sería fácil de distinguir, pero esta de aquí corresponde a una lesión extraaxial, eso sería un meningioma. Y se los menciono porque en una imagen que les mostré, que era un glioblastoma multiforme, había una imagen muy similar, pero eso sí era una imagen contrastada. ¿Y cómo podríamos diferenciarla, esta lesión? Te pregunto, Daniel, ¿qué podrían permitirnos establecer la diferencia entre esto, como ya les digo, es un meningioma, versus un glioblastoma O sea, multiforme? normalmente los meningiomas, como su nombre lo indica, están hacia las meninges, siempre están más hacia, por decirlo de alguna manera, hacia los bordes. Y también están compartidos entre el lado cerebral, interhemisférico. Claro. ¿Y por qué no sería entonces, digamos, cómo yo podría anular la idea de que sea un glioblastoma multiforme? ¿Qué característica carece esta lesión para pensar en glioblastoma multiforme? Quizá porque es más homogénea, o sea, es más definida los bordes. Más, Las dos de cosas, alguna manera. porque lo dijiste, es homogéneo y tiene los bordes definidos. Es decir, si pienso en glioblastoma multiforme, por lo general el glioblastoma tiene áreas de necrosis.
Ok, vamos a regresar, parece que nos desconectamos sin tener un momento. Vamos a ver otra vez la imagen. Ok, como habíamos quedado con su compañero Daniel, se decía por cómo diferenciamos esta imagen de un glioblastoma. Recuerden ver la característica de la lesión, si es homogénea y si tiene bordes definidos, algo que es normal en los meningiomas y que no lo es en las lesiones que corresponden a glioblastomas multiformes. Y vamos a ver otra imagen ahora con Yorlene León. Yorlene León. Sí, presente. Ok, Yorlene, vamos a ver. A Yorlene, caracterizamos esta imagen, ¿cómo la interpretas? Ya, esa imagen veo que hay como en el hemisferio del lado izquierdo, veo una zona que está un poco hiperdensa, pero no tanto. O sea, y también se ven como los surcos como aplanados, no tan definidos, también hay como un efecto masa y la línea interhemisférica está como hacia un lado por el efecto de masa. Tiene también alrededor, pareciera que fuera un edema vasogénico. Diagnóstico, Yorlene. Quizás puede ser una hemorragia parenquimatosa. Ya. Alison Jordan. Sí, doctora. Alison, ¿qué opinas tú respecto a esta imagen? Yo veo como una tumoración. Ok. Si es una tumoración de los diagnósticos que nosotros hemos evaluado, ¿a cuál puede pertenecer más probablemente? O sea, por la forma yo pensaría que es un meningioma. Muy bien, yo también pienso lo mismo. Muy bien, Alison, ok. Ariana Jaramillo. Presente, doctora. Mariana, ¿qué características nos hacen pensar en una lesión tumoral y no en una lesión hemorrágica? Los bordes definidos. Los bordes definidos. Algo que también se debe mencionar es el hecho de que las lesiones que corresponden a meningiomas, decíamos, el 50% son tumores que pueden verse hiperdensos, que hacen que en esta imagen simple sean muy evidentes, pero también hay un grupo que se ven hipodensos y ese es el grupo de lesiones que van a ser mucho más evidentes cuando administramos medio de contraste. Pero sí, si vemos esta imagen sin contraste, nosotros ya podemos destacar el diagnóstico y este sería un meningioma, pero no hemos mencionado de qué región, Ariana, ¿de qué región? ¿Dónde nos encontramos? De la región parasagittal, doctora. Mirka Huartatanga. Presente, doctora. Mirka, ¿dónde se encuentra esta lesión? Se podría encontrar a la altura del lóbulo parietal. Yo te diría que es un poquito más arriba. Es una lesión a nivel frontal izquierdo. Ok, vamos a ver la siguiente imagen contigo, Mirka. Esta es una resonancia. Eso puedes pensar en un momento, chicos, ¿sí?
Disculpen, chicos, ahora sí, vamos a continuar. ¿Dónde estamos? Ok. Esta era la imagen. Entonces, ¿qué observamos aquí? Vamos con Lo Mirka. mismo, doctora, sí. Ok, Mirka. Ya. Ahí podemos ver una lesión focal que está bien delimitada. Se ve, bueno, es una resonancia magnética, así que mencionó que se decía hiperintensa. Correcto. Se encuentra quizá en el ángulo pontocerebeloso, doctora. Del lado derecho, así es. Ajá, Correcto. del lado derecho. En el momento que identificamos que se encuentra en el ángulo pontocerebeloso, entonces ya tenemos en claro Que es un que schwannoma es vestibular. un schwannoma vestibular, correcto. Muy bien. A ver, Darwin García. Presente, doctora. Darwin, vamos a ver. Bueno, esta imagen en realidad no es algo que yo les enseñé, pero esto es para todos. En realidad, después te preguntó Darwin. La puse para que ustedes vean. Esta es la silla turca. Fíjense que hay una lesión que ocupa la silla turca. Esto es un macroadenoma o lesión hipofisiaria, celar y supracelar, porque si ven, no solamente está ocupando parte de la silla turca donde está la hipófisis, sino que también ya sobresale y supera la región celar. Entonces esto aquí es la forma característica de un macroadenoma que se los mencioné quizás en la clase, pero nunca vimos imágenes, para que ustedes, siempre que hagan una tomografía, no dejen de ver los cortes sagitales y siempre vean que la hipófisis sea de tamaño normal. Aquí no debe medir más de 10 milímetros. Si vemos que está ampliada la silla turca, remodelada, y que hay ocupación de una masa a ese nivel, entonces preocupémonos de que haya una lesión hipofisiaria, así como también recordar que siempre que hay deterioro visual, sería una de las situaciones que debemos buscar, el observar la presencia de un macroadenoma. Bueno, ahora sí, esta sí es para ti, Darwin. Aquí tenemos una resonancia magnética, es otra imagen en potencial ante 2, pero aquí lo que vamos a destacar es evaluar qué estructura anormal podemos destacar de esta imagen. Bueno, en la región occipital veo una lesión que tiene, bueno, sería poca intensidad, porque es resonancia magnética. Está bien definida, esta masa, bueno, pues es un tumor. Correcto, entonces por las características de lo que hemos estudiado, de pronto se atribuiría a qué tipo de tumor creerías tú que tenemos aquí. Por su localización podría ser un meningioma. Meningioma. Un meningioma, correcto. Esto aquí es un meningioma. Y para recordar cómo se delimita, esto es una lesión hiperintensa si la vemos de tonalidad alta, ¿verdad? En realidad aquí tiene una intensidad similar o un poquito más alta que el parénquima que la rodea. Lo que debemos detallar aquí es que es una lesión que viene desde la convexidad y que esta lesión como que empuja el vértice cerebeloso, ¿verdad? Y también parte de las circunvoluciones adyacentes. Este es un meningioma. Algo que podemos destacar es que no hay tanto edema. Lo que se ve aquí hiperintenso es un poquito de edema, casi no es muy evidente. Eso nos hace notar que la variabilidad del edema no debe de justificar que analicemos o no como una lesión tumoral. A veces hay más edema, en otras lesiones menos, y esto debemos de poderlo discriminar. Gina García. Presente, doctora. Ok, Gina, vamos a ver la siguiente imagen, Gina. Ok, Gina. Aquí tenemos otra lesión un poquito más compleja. Esta también es una resonancia, es una imagen con contraste. Yo quiero que tú delimites qué es lo que estamos observando y en dónde se encuentra. Bueno, tenemos una imagen hiperdensa en lo que sería en el lóbulo frontal. Para mí esto es un meningioma. Un meningioma. ¿Por qué, Gina? Porque está en las meninges y esto también asimila lo que sería el signo que usted había indicado, la cola del ratón. Cuando más de cola de ratón es cola dural. Si no le digan cola de ratón, que eso, de tanto decirlo, es algo realmente no está en los libros. Cola dural, correcto. Eso es lo que quería que menciones, Gina. Muy bien.
Entonces aquí, aunque la forma no es redonda de la lesión, fíjense que es un poco asimétrica, media lobulada, pero Gina destacó algo muy importante y es el hecho de que hay lesiones que cuando necesitamos contraste son más evidentes y en el meningioma, si notamos y podemos describir esa continuidad que tiene con las meninges, entonces sin duda nos da mucha más precisión para detallarlo como un meningioma. Muy bien. Dayana García. Presente, doctora. Ok, Dayana, vamos a ver la siguiente imagen. Dayana, aquí describamos lo que estamos observando aquí. ¿Qué podemos indicar aquí, Dayana? Ok, vemos una imagen hipodensa. Bueno, aquí sería hipointensa. Ya no importa si es hipo, intenso. Ya que está rodeada periféricamente por un halo hiperintenso. Lo que está dentro son áreas de necrosis. Vemos también que esta lesión capta el contraste homogéneamente, está comprimiendo los ventrículos homolaterales, también hay edema. Está bien, Dayana. Vamos a dejarlo ahí y vamos a continuar con Geraldine García. Presente, doctora. Geraldine, ¿cómo tú interpretas esta imagen? ¿Cómo la describirías? Ya, hay una lesión hipodensa rodeada por, puede ser un edema vasogénico hiperdenso. También se observa efecto de masa. Y con eso, o sea, debido a lo que observo, podría decir que es un glioblastoma. Ya, ok. Ingrid Gamarra. Presente. Ingrid, ¿cómo describirías tú esta imagen? Se observa una imagen hiperdensa, la cual no tiene bordes definidos. También se puede ver efecto de masa y también edema. Y podría decirse que se tratará de un glioblastoma multiforme. Ok. Kelly Fierro. Dígame. Kelly, ¿cómo tú analizarías esta imagen? ¿Cómo la describirías? Te doy un dato. Fíjate que abajo te indica que es una resonancia. No importa si dicen hiperintenso o hiperenso, eso no es el problema. Pero fíjate que dice que es contrastada. Entonces, lo que me falta es que se mencione cuál es cómo reacciona el contraste en esta lesión. Eso es lo que quiero que mencione. O sea, ¿por qué está la zona hiperdensa? Debido, no sé, porque hay una heterogeneidad en la masa, o sea, no es homogénea. Entonces, en una hay tejido necrótico y en el otro sólido, por eso se diferencia. Correcto, entonces, eso que se ve más blanco, ¿qué representa? Sí lo dijiste, pero repítelo. El área sólida, o sea, el tipo de masa. Entonces, eso significa que el contraste, ¿cómo reacciona con la lesión? Se hace hiperdensa. Entonces, lo que debemos describir aquí, está muy bien, Kelly. Entonces, lo que yo quiero que ustedes describan, cuando vean una imagen como esta, empezamos y decimos, sea resonancia o tomografía, ya que tenemos contraste, entonces podemos decir con claridad que observa una masa, ¿verdad? Se observa una masa y en dónde se observa, aquí la vemos que está en la región temporoparietal del lado izquierdo, que nunca se dijo, y esta lesión heterogénea, que también me interesa que lo mencionen así, si no le dicen masa, lesión heterogénea, podemos ver que tiene una zona central que no capta contraste y una zona periférica que capta de manera intensa el medio de contraste. También tenemos que decir que la lesión es de bordes irregulares, mal definida, y que por todas esas características se asocia o se piensa que podría tratarse de un glioblastoma multiforme. O al menos, fíjense que yo aquí estoy, digamos, como que transgrediendo un poco los protocolos, porque les estoy diciendo que directamente ustedes piensan en un glioblastoma multiforme. Pero en condiciones normales no podemos ser a veces tan precisos con el diagnóstico definitivo y podríamos decir
solamente que se trata de una lesión tumoral de aspecto maligno, de aspecto neoformativo. Eso sería realmente lo más adecuado en un entorno, digamos, más habitual, ¿verdad? Donde nos vamos a desenvolver. Aquí le podemos llamar glioblastoma porque realmente sabemos que es lo que hemos analizado en clase, pero pueden haber tumores parecidos y no son realmente glioblastomas. Analizar también el efecto de masa, la compresión ventricular y el edema, que no es tan evidente, pero que si ustedes ya vieron las imágenes anteriores, ven que hay esa hipodensidad periférica. María Laura Fernández. Presente. Ok, María Laura, vamos a la siguiente imagen. A ver, María Laura, ¿cómo podemos describir esta imagen? ¿Dónde se encuentra esta imagen que estamos observando aquí? Bueno, vemos una lesión hiperdensa en el lado derecho. Podemos decir que tiene bordes bien definidos. ¿En el lado derecho en dónde? ¿En qué parte? Con precisión. En el cerebelo. Ya, ok. Podríamos decir que, que se trata de un meningioma, por lo que sus bordes están bien definidos. Bueno, no está mal lo que dijiste, porque hay dos diagnósticos diferenciales entre meningioma y otra lesión que se encuentra aquí, que en realidad corresponde al ángulo pontocerebeloso. ¿Ya? Entonces, si yo te digo que realmente eso es el ángulo pontocerebeloso, lo que estás en lo correcto es que lo que tú mencionaste, el meningioma es una lesión extraxial y definitivamente esta imagen es extraxial. Pero fíjate que se encuentra justamente en el ángulo pontocerebeloso. Entonces, ¿cuál sería nuestro diagnóstico diferencial más adecuado aquí? ¿Un? Schwannoma vesicular. No te escuché, discúlpame María Laura. ¿Cuál sería el diferencial si no es meningioma? Un schwannoma. Un schwannoma, correcto, sería un schwannoma. Ahora vamos a continuar con José Errázuriz. Presente, doctor. José, ¿tú ves algo adicional qué más podríamos describir en esta imagen que no se ha dicho? O sea, no sé si tomando parte de lo que es del diagnóstico diferencial, teniendo en cuenta que podría ser también un schwannoma vestibular, yo veo que hay como una porción de la masa que ingresa en el conducto auditivo interno. Así es, José, así es. Eso me da mucha alegría que te puedas dar cuenta. Muy bien. Ahora, Aymara Correa. Sí, doctora. ¿Qué más podemos mencionar de esta imagen? Ya se dijo que hay una lesión, dije que es extraxial, estamos en el ángulo pontocerebeloso derecho. ¿Qué más se puede ver que no hemos dicho? Que es muy sutil quizás, de pronto no lo vemos tan fácilmente, pero que se nota aquí. ¿Lo ves o no lo ves? Voy a ayudarte aquí, porque creo que no lo vas a ver, o sí lo ves. ¿Te digo o no te digo? No sé, doctora, estoy... Estás tratando de verlo, mira, Aymara. Lo que les quiero mostrar, eso no te estoy evaluando, lo quiero que ustedes vean, y esto puede ocurrir. Los schwannomas pueden ser bilaterales, y este paciente tiene un gran schwannoma derecho, que está invadiendo el conducto auditivo interno, pero también tenemos un schwannoma en el lado izquierdo, que no es tan grande, pero que a pesar de que no es tan grande, también invade el conducto auditivo interno del lado izquierdo. Y algo que se menciona cuando hay una lesión grande como esta, es ver si existe efecto de masa. Y aquí existe efecto de masa. Fíjense cómo el cuarto ventrículo está comprimido y desplazado. ¿Sí? Entonces eso también es algo que nosotros debemos poder delimitar cuando vemos una lesión. No, normalmente los schwannomas son así pequeños y por ende no van a dar mayor efecto de masa, pero si es que existe una lesión que vemos de mayor tamaño, busquemos el efecto de masa, busquemos la compresión o qué sector del sistema ventricular están contribuyendo a su compresión. Ahora sí vamos a ver la siguiente imagen contigo, Aymara. A ver, creo que ya me quedé sin imágenes. No, aquí tenemos. Entonces, Aymara, ¿qué vemos aquí? Descripción y diagnóstico. Bueno, aquí vemos en la dilatación, sí, la dilatación del ventrículo lateral izquierdo, se ve un área hipodensa del hemisferio temporo occipital izquierdo también,
lo que lo que yo pensaría sería un evento cerebrovascular isquémico crónico. Muy bien, ok, Mara. Milena Cova. Presente, doctora. Milena, ¿cómo describirías esta imagen? Como ya mencionó la compañera, vemos una dilatación marcada en la rama ventricular del lado izquierdo, así vemos una imagen también hipodensa en lo que es la región frontotemporal, los surcos. No sé por qué no te veo, qué raro. Sí, sí tengo la cámara prendida. No, yo sé que sí la tienes, pero no me apareces aquí. Ah, y ahora sí ya te vi. Ok, entonces, ¿cuál es el error por lo cual yo repito que o sea, hago que repitan la misma imagen? Porque analizamos correctamente los hallazgos, pero los decimos en desorden. Entonces aquí lo importante, si yo te digo cuál es el diagnóstico, tú me dirías una lesión isquémica crónica. Entonces, ¿qué es lo que prevalece? ¿Qué es lo importante de esta lesión? No la dilatación ventricular, no es secundario. ¿Qué es lo primario establecer? Que existe una hipodensidad en tal parte. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que siempre discernir. Describir desde lo más importante a lo secundario. Y lamentablemente, quizás lo más gráfico es lo secundario y por eso empiezan por esa parte. Ya no está mal la manera en que ustedes describen. Lo que yo hago la corrección para que ustedes mejoren, sobre todo porque no es para que me den la lección a mí, sino es para que ustedes en adelante, cuando vean una imagen que ustedes deban analizar, describir o comentar, lo hagan desde la parte importante, desde lo medular, que aquí no sería la dilatación ventricular, eso es secundario. Eso es como un hallazgo que yo les enseñé para que ustedes sepan diferenciar una lesión isquémica crónica de una aguda. Lo importante aquí es determinar que existe un área hipodensa, que en este caso es muy amplia, compromete a gran parte del hemisferio izquierdo, y para ser precisos, abarca la región fronto, parieto temporal del lado izquierdo, e inclusive podría ser que hasta abarque parte de la región occipital, ¿sí? Pero quedémonos con la idea de que es fronto parieto temporal. Ok, Samuel Camaño. Sí, doctora, presente. A ver, Samuel, vamos a ver la siguiente imagen, Samuel. Temo cada vez que paso una que me quede con la última. Aquí tenemos esta. A ver, ¿cómo describimos esta imagen, Samuel? Describimos una masa sin bordes definidos, es hiperdensa, intraaxial. Así a simple vista podría decir como un diagnóstico presuntivo, podría decir que... Espérate, Samuel, espérate. Antes de que digas tu diagnóstico, te quiero ayudar. ¿Qué tipo de estudio estamos viendo aquí? Fíjate que aquí está mal decir hasta el nombre del paciente, que se me pasó por alto. Pero estoy diciendo qué tipo de estudio es. Es una tomografía cráneo simple, ¿ya? Bajo esa visualización. Entonces, ¿a qué corresponde esta lesión, Samuel? Bueno, o sea, ¿les digo el diagnóstico o sigo describiendo la lesión? ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico, Samuel. Diría una hemorragia intracerebral por el edema de perilesional. Correcto, sí, muy bien. Dana Briones. Presente, doctora. ¿Cómo describirías tú esta imagen, Dana? Observo una imagen hiperdensa en el lóbulo, o sea, en el hemisferio derecho, diría que es en la región parietal. Sí, parietal. Observo también un halo hipodenso que recubre a la imagen, a la zona hiperdensa, rodea. el edema vasogénico. Hay también efecto de masa y compresión ventricular. Muy bien, entonces al final pues quedamos en el mismo diagnóstico, que es una lesión hemorrágica intraparenquimatosa aguda. Muy bien, vamos a ver la siguiente imagen, esta la vamos a ver con Yesenia Padillo. Presente, doctora. Yesenia, ¿cómo podemos nosotros hacer una descripción de esta imagen? ¿Cómo la describirías tú? Ahí podemos ver una zona hipertensa a nivel del hemisferio izquierdo.
que va desde, o sea, del lóbulo parietal temporal. Ya. Sí, ¿Y tu diagnóstico cuál sería, Yesenia? Hipodensa, que me hace ver como si fuera un hematoma reagudizado. Por lo que hay dos tipos de densidad, una hipodensa y una hiperdensa. También podemos ver que hay compresión de los ventrículos del lado homolateral y como que provoca también un poco de efecto de masa. Está bien ahí, Yesenia, dejémoslo ahí. Antonio Basilio, Presente. ¿qué opinas tú, Antonio? ¿Qué describirías de esta imagen y cómo la interpretas? Bueno, en la imagen lo que puedo observar lo que es una lesión, lo que es una lesión lo que es hiperdensa de un borde lo que es semilunar, de ubicación lo que es en sí temporo occipital, no, sí, parieto lo que es occipital. No lo que es, ya mucho también lo lo que que se es, genera lo que es cálmate, Antonio, cálmate, tranquilo. Todo lo que es me estás alterando. A ver, despacio, estás bien, pero estás un poco tenso. A ver, entonces, es tu paciente, es un traumatismo craneoencefálico. Entonces, te dicen, doctor Basilio, ¿qué estamos observando? Descríbalo, por favor. puedo lo que es observar una lesión lo que es hiperdensa, digamos de que de una forma lo que es semilunar, ubicado lo que es una región parieto lo que es occipital, que genera lo que es un efecto lo que es en Estás masa. matando, ya no digan lo que es, por favor. Diagnóstico, dime, ¿cuál es el diagnóstico? Final, Anthony. Es un hematoma lo que es ¿Un subdural, hematoma? doctor. ¿Un Además también hematoma? subdural, Subdural. subdural. Ok. Además también se puede lo que es observar dos hematomas subgalial también, Sí, correcto. bilaterales. Ujú, está bien. Ok. Entonces, lo único que quería recabar de esta imagen es que cuando vemos dos densidades, podemos mencionarlo como existe un nivel líquido. Los elementos formes más hacia el fondo, más hacia abajo, y los elementos más líquidos del suero de ese hematoma van a verse más hipodensos en la parte superior. Entonces, esto nos indica, como lo decía Yesenia, que existe un hematoma subdural crónico con áreas de reagudización, es decir, ha resangrado esa lesión. Okay. Brian Álava. Presente, doctora. Brian, vamos a ver. No, es verdad, ahí ya llegó el final de mis imágenes, pero ya les voy a mostrar un ratito. Voy a poner una imagen. Porque ahorita no están viendo, ¿verdad? No se está proyectando nada en este momento, ¿verdad? Solo el PowerPoint, doctora. Ok. No sé por qué en el otro formato que tenían las imágenes no les pude proyectar. Así está. ¿Se puede ver o no? Sí, doctora. Ya. A ver, Brian, dime el nombre del paciente que se está proyectando. El nombre del paciente es Mora Ramírez Jorge Antonio. Ya, muy bien. Entonces ese es el paciente. ¿Qué podemos sacar de esta imagen? A ver, Brian? en esta imagen podemos ver un hematoma subdural en la región derecha, que abarca lo que viene siendo la parte temporal. Tiene una cronicidad ya, porque se ve bastante hipodenso. Además, se puede observar un hematoma subgalial también del mismo lado, también en la zona inferior. Estamos en un corte bajo. Ya ahí va. Puedes dejarlo ahí, está muy bien. Daniela Aguayo. Presente, doctora. Daniela, ¿qué nos falta por mencionar de esta imagen? Ya, también podemos observar un efecto de masa, desviación de la línea media, que esto va a permitir que las estructuras se desvíen hacia el lado contralateral, y también podemos ver una compresión del sistema ventricular, y el diagnóstico sería hematoma subgaliar, y también podemos ver un hematoma subdural. Correcto, está muy bien. Y, ay, me falta Nancy. Espérate, Nancy, que tengo que estar revisando
de la otra presentación que tengo para demostrarles imágenes. Ahí vamos a poner esta, la más fácil para ti. No, mentira, no es tan fácil, pero quería mostrarla antes de que se nos pase el tiempo y no la podamos evaluar en conjunto, porque no estoy segura si esta imagen se las mostré en clase. Ok, entonces, Nancy. Nancy, la imagen que estamos viendo en este momento, ¿qué diagnóstico representa? Solo dime el diagnóstico. Diagnóstico. Puede ser atrofia cerebral, si se ve cierta profundización de los surcos. También hay diversas zonas impodensas del lado del hemisferio derecho. Pueden ser lesiones hemorrágicas agudas. Ya. ¿Y lo que está aquí? Puede ser el edema, sí, edema, una zona hiperdensa. Un SB isquémico puede ser. ¿Y lo que se ve hiperdenso qué es? Entonces. Este es un edema citotóxico, así es un SB hemorrágico. No, ya te dijeron mal, Nancy. A ver, alguien que lo diga, por favor. Creo que sí lo vimos en clase entonces. ¿Cuál es el diagnóstico? Una lesión isquémica con transformación hemorrágica. ¿Y a quién dijo eso? Yuquilema. Ya, muy bien, Ángeles. Entonces, efectivamente, esta de aquí... ¿Perdón? No, iba a decir que también hay aumento de las astas, un aumento o ensanchamiento de las astas posteriores de los ventrículos laterales. Ok, Nancy. Entonces, aquí el diagnóstico, lo único que yo quería que digan de esta imagen, si fuera 3 palabras que pueden decir, es lesión isquémica con transformación hemorrágica. Eso es lo que quería que ustedes tengan en claro. Así son las lesiones isquémicas con transformación hemorrágica. Y de nuevo, fíjense que siempre debemos mencionar lo más importante. La dilatación de los ventrículos, esto de la atrofia cerebral, si hay otra lesión en conjunto, la atrofia es secundaria, la dilatación es secundaria. Lo primero que tenemos que mencionar siempre es la lesión más importante, y en este caso, lo primero a mencionar lo más importante es la isquemia, que denota áreas hemorrágicas en su interior. Localización sería frontotemporal del lado derecho, territorio de la arteria cerebral media. Entonces, con esto hemos terminado nuestra clase práctica. Estuvo bastante bien, los felicito, la gran mayoría muy bien preparados. Siento que fue realmente original la respuesta. Y con esto nos veríamos para la próxima clase. Hoy tenemos una clase más, hoy tenemos el examen. ¿Qué tenemos la próxima semana? ¿Clase o examen? Examen. Bueno, entonces nos vemos el examen, supongo que es a la misma hora, y ser preparados para lo que hemos visto hasta ahora. Creo que está bastante bien analizado. Entonces nos vemos hasta la próxima clase. Tengan mucha suerte en su semana de exámenes, chicos. Ahora, en la semana de examen veremos clase. La verdad, lo dudo mucho. Creo que no. Creo que no, porque no funciona estar tensos estudiando para otro examen o para el mío y también tener clases. Como que siento que no hay una buena mecánica de estudio. Así que mejor dejémoslo en que no, solo el examen, ¿ok? Solo el examen. Gracias, doctor.